Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Productores y pasajeros que provienen de regiones como Cerro de Pasco, Huánuco y Ucayali se ven afectados por el colapso de la carretera central. Esta vía, indispensable para la conectividad entre la capital y las regiones del centro del país, solo cuentan con 2 carriles, lo cual genera congestión vehicular y gastos económicos adicionales para el traslado de mercancías y personas. Como si no fuera poco, las condiciones del asfalto en diversos tramos de la carretera son deficientes. Todo esto afecta a los productores del centro del país, que no logran enviar sus productos de manera eficaz a través de esta vía. Es en este contexto que se viene planteando la creación de la llamada Nueva Carretera Central. Se trata de un proyecto de una nueva carretera que facilitaría interconexiones más fluidas entre Lima y regiones del centro del país. Esta nueva autopista contará con 136 kilómetros de longitud y 54 nuevos puentes que permitirán que más de 2.000 vehículos transiten al día. Sin embargo, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta carretera será inaugurada en 2031 y, hasta que esto suceda, la agricultura de regiones del centro del país seguirán viéndose afectadas. Yanina Traverso, expresidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, indicó al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que la industria agropecuaria del centro del país ha quedado rezagada en relación a aquella del norte y sur. La especialista aseguró que esto se debe a las problemáticas suscitadas por la carretera central. En ese sentido, el Colegio de Ingenieros del Perú hizo un llamado al gobierno solicitando que impulse la agroindustria del centro del país, zona de nuestro territorio marcada por la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural, que se sostiene justamente en base a la producción agrícola. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, Lucio Castro, señaló que el gremio de maestros evalúa realizar una huelga general para que el Ejecutivo cumpla con destinar el 6% del Producto Bruto Interno, PBI, al sector educación. Esto ya que en el presupuesto 2023 establecido por el Ejecutivo, solo 4.1% del PBI ha sido asignado al sector educación, a pesar de que desde el 2020 se haya oficializado la modificación a la Constitución que afirma que el 6% del PBI debe ir a este sector, y que el presidente Pedro Castillo en su campaña presidencial haya prometido incrementar el presupuesto para educación al 10% del PBI. Asimismo, Lucio Castro criticó que el gobierno en su propuesta de presupuesto 2023 para el sector educación no haya abordado otras necesidades urgentes del sector, como el incremento de sueldos para maestros, incremento de pensión para jubilados y aumento de plazas docentes. Esto se suma a la ya debilitada imagen del Ministerio de Educación durante el gobierno de Pedro Castillo. Como bien se sabe, el ministro Rosendo Serna pretendió reducir sin el apropiado sustento técnico el número de beneficiarios del programa Beca 18, esencial para la continuidad de los estudios superiores de jóvenes en situación de pobreza o pobreza extrema en el país. Serna planteó reducir el número de beneficiarios del programa de 5.000 a 1.194. Ante las críticas generalizadas, el ministro tuvo que retroceder, evidenciando una vez más la falta de visión del sector y compromiso que critica el secretario general del SUTEP. A estas críticas se sumó el gerente de estudios económicos de Comex Perú, Rafael Zagnich, quien denunció la inacción a nivel del gobierno central. El especialista señaló que la inestabilidad en el ministerio, debido a los constantes cambios de ministros y el olvido de un poder ejecutivo que solo buscaría blindarse de las investigaciones judiciales en su contra, ocasiona que este importante sector no se beneficie con las medidas que verdaderamente necesita. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Estamos ya a menos de una semana de las elecciones regionales y municipales, que se celebrarán este 2 de octubre y nos permitirán elegir a nuestros gobernadores regionales, alcaldes provinciales y municipales para el periodo 2023-2026. Como bien sabemos, en nuestro país el voto es obligatorio y la ley prevé penalidades para aquellos que no ejerzan su voto al sufragio en el marco de las elecciones.
Para aquellos que viven en distritos catalogados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática como no pobres, el monto de la multa a pagar es de 92 soles. Para los distritos considerados como pobres, el monto es de 46 soles. Y finalmente, para los distritos considerados como pobre extremos, aquellos que no vayan a votar este 2 de octubre deberán pagar 23 soles. Y esto no es todo. La ley prevé también penalidades adicionales para aquellos que no paguen la multa por no votar. Estos ciudadanos no podrán inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil, es decir, registrar matrimonio, divorcio o viudez. No podrán realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, ni podrán inscribirse en los programas sociales del gobierno. Para verificar si uno tiene multas electorales, basta con entrar a la página web multas.jng.gov.p e ingresar sus datos personales. Este 2 de octubre, todos a las urnas. Según la plataforma informativa de la Contraloría, 692 candidatos a las elecciones regionales y municipales 2022 tienen informes de control del organismo fiscalizador, lo que significa que son exautoridades que, según la entidad, tienen responsabilidad civil, penal y administrativa por hechos ocurridos en sus administraciones pasadas. Lima concentra la mayor cantidad de candidatos con informes con un total de 92, sigue Arequipa con 61, Junín con 46, Piura con 40, La Libertad con 37, Cajamarca con 36, Ayacucho con 35 y así sucesivamente. De este total de 692 candidatos cuestionados, 268 postulan a las distintas alcaldías distritales y 89 son postulantes a alcalde provincial. Mientras tanto, a nivel regional, 25 candidatos con cuestionamientos por gestiones pasadas son postulantes a gobernador y 10 aspiran a la vicegobernación regional. De los 692 candidatos que aspiran a un cargo en las próximas elecciones regionales y municipales, 372 registran responsabilidades penales, 272 responsabilidades civiles y 131 responsabilidades administrativas, que son objeto de investigación por el Poder Judicial, Fiscalías y Procuradurías. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. El presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez, denunció que el gobierno busca empoderar a la llamada prensa alternativa para difundir propaganda a favor del presidente Pedro Castillo, tal como sucede en Bolivia y Venezuela, donde una prensa oficialista, financiada por el gobierno, se dedica a levantar la imagen del presidente y atacar a la oposición. En ese sentido, Sánchez, en diálogo con el diario Expreso, denunció la formación de un gremio alterno de medios que cumpliría con estos objetivos planeados por el gobierno. Esta denuncia podría tener relación con el hecho que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones haya otorgado 339 autorizaciones gratuitas de radio y televisión para 21 regiones del Perú. Así, los gobiernos locales considerados como zonas rurales y zonas de frontera se beneficiaron con esta medida, la cual tendría supuestamente como objetivo cerrar brechas de comunicación. En efecto, es cierto que existen brechas de comunicación en el país. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el área rural, solo el 18.5% de hogares cuenta con el servicio de Internet. Sin embargo, esto no debería ser aprovechado para que el gobierno se cree espacios de propaganda, sino de educación e información tan necesarias. Varios programas periodísticos han denunciado que esta llamada prensa alternativa no tiene como objetivo informar, por el contrario, su objetivo es funcionar como una fuerza de choque contra los periodistas que le son incómodos al gobierno. Usted señala, ¿me permites terminar por favor la entrevista y luego lo entrevistas tú? Gracias. Congresista. Ay, Dios mío, este chico, ¿puedes grabarlo? ¿Cómo interrumpe? Lo que yo sé que este señor de esta prensa nos está interrumpiendo mientras estamos haciendo la entrevista, que quede constancia. El propio presidente Pedro Castillo, en más de una oportunidad, se ha pronunciado en contra de lo que él llama la prensa tradicional, aquella que informa de las investigaciones en su contra abiertas por la Fiscalía y los cuestionamientos que hay a su entorno político y familiar por los supuestos actos de corrupción. Pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad. Ante estos hechos, la pregunta que salta es, ¿quién financia esta llamada prensa alternativa? Y sobre todo, ¿con el dinero de quiénes? Esperemos que no sea con el de todos los peruanos.
La ex viceministra de Transporte, Fiorella Molinelli, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción solicitó 10 años de prisión en su contra por el presunto delito de colusión agravada, por los cuestionamientos a la adenda firmada por ella que habría beneficiado a la empresa ganadora de la concesión del proyecto del aeropuerto de Chinchero, Cusco. La cuestionada adenda al contrato fue firmada a fines del 2016, cuando Molinelli laboraba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del cual en aquel entonces Martín Vizcarra era titular. Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, ocupaba la presidencia del Perú. Fue así que el entonces contralor Edgar Alarcón advirtió que el gobierno de PPK, como pretexto de agilizar la obra de construcción del aeropuerto de Chinchero, habría beneficiado a Kunturwasi, ganadora de la concesión, con una adenda de 520 millones de dólares que debía ser financiada en un 80% por el Estado, mientras la empresa seguía cobrando el importe original. Es aquí, por lo tanto, que entra a la ecuación el expresidente Martín Vizcarra. Y es que el abogado de Molinelli, Roberto Pereira, lo responsabilizó a él por la firma de la adenda. La única intervención que ha tenido en este caso es firmar la adenda por delegación del entonces ministro de Transportes, el señor Martín Vizcarra. Lo indignante es que el polémico proyecto del aeropuerto en Chinchero viene enfrentando críticas por su presunta inviabilidad y las dudas respecto a su capacidad de ser un aeropuerto a la altura de las expectativas de la industria. Sucede que, según alertó la Organización de Aviación Civil Internacional, en el aeropuerto Chinchero no podrán aterrizar naves con más de 400 pasajeros. El terreno nunca cumplió los exámenes de espacio aéreo, pruebas de viento ni simulación de aterrizaje, y la capacidad del aeropuerto no se daría abasto para la cantidad de viajeros que lo visitarían. Es en ese contexto que se ve perjudicado el turismo en la región Cusco. Sin embargo, lo más grave de este caso es que se juega con las expectativas de la población. El Ministerio del Ambiente ha declarado estado de emergencia ambiental por 90 días el distrito de Urarinas en Loreto. Esto a una semana después de la ruptura de una tubería de Petroperú en el tramo 1 del oleoducto norperuano, el cual provocó el derrame de petróleo y contaminación en el río Marañón. Esta medida se toma luego del informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, el cual indica que se ha afectado 848.400 metros cuadrados de cuerpo de agua del río Marañón. Asimismo, el derrame de petróleo se dio en una zona de pesca artesanal, es decir, para subsistencia diaria, dejando a estos pueblos sin alimentos por varios días. Sin embargo, desde que ocurrió la tragedia, los pobladores vienen denunciando el abandono del Estado y sus organismos de protección ambiental, así como de Petroperú, empresa que se comprometió a llevar víveres que tardaron en llegar. Fue por eso que pobladores de las zonas afectadas bloquearon el tránsito fluvial en el río Marañón, es decir, el transporte mediante botes o barcos, como voz de protesta para que el gobierno actúe de inmediato ante el derrame de petróleo, el cual pone en peligro su salud. Cabe destacar que en nuestro país son escasos los estudios que muestran el impacto en la salud de la población que tienen los derrames de petróleo. Si bien especialistas han señalado que los efectos a corto plazo suelen ser síntomas como dolor de cabeza, irritación de piel, irritación de ojos, vómitos y otros, los efectos a largo plazo son más difíciles de identificar, pero podrían ser más peligrosos. Por ejemplo, se sabe que los vapores que emana el petróleo nos hacen vulnerables al cáncer de piel. Por lo tanto, urgen acciones coordinadas para garantizar el acceso a los servicios de salud para las poblaciones afectadas. El 26 de septiembre de 1892 nació en Arequipa Honorio Delgado, reputado médico psiquiatra, filósofo, educador, lingüista y biólogo peruano. Honorio Delgado fue el primero en difundir las teorías psicoanalíticas en el Perú y uno de los primeros en la lengua hispana. De hecho, fue tanta la influencia que tuvo en su momento que el mismo Sigmund Freud lo citó en su obra Historia del movimiento psicoanalítico. Además, Honorio Delgado es considerado como uno de los fundadores de la psicología en el Perú, una eminencia que merece ser reconocida. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.